Síntesis del Antiguo Testamento, clase 5, audio 1. Vamos a comenzar hoy a conversar un poco sobre la segunda sección del Antiguo Testamento. Recordemos cuando Jesús habla con sus discípulos en un momento, les dice que, o menciona el Antiguo Testamento como la ley, los profetas y los salmos. Bien, y es importante entender la división que el Señor Jesús hizo en ese momento, refiriéndose a la parte histórica considerada como profética en este momento particular de la vida de Jesús. Y es una parte importante transicional. Nosotros cuando leemos el Pentateuco vamos terminando en el libro de Deuteronomio, en la sección donde, como mencionamos anteriormente, encontramos al pueblo de Israel en los campos de Moab, es decir, en Transjordania, hacia el lado oriental del río Jordán. Si usted puede visualizar o tiene acceso a un mapa de Israel, va a ver que en la actual Israel va a encontrar claramente al sur de la nación el Mar Muerto, ¿verdad? Un mar que no tiene salida, la mayor depresión tectónica del mundo, 408 metros bajo el nivel del mar, que está conectada con el río Jordán. Y más al norte vamos a encontrar el Mar de Galilea, lugar donde muchísimos eventos de la vida de nuestro Señor se dieron. Hacia el lado oriental, es decir, si usted ve su mapa al lado derecho, va a encontrar las regiones de Moab, por ejemplo, de Basán, vamos a llamarlo Transjordania, bien, actualmente la actual Jordania, y dejamos el pueblo de Israel ahí cuando terminamos de leer nosotros el Pentateuco. Encontramos a Moisés falleciendo en la cumbre del monte Nebo, Josué asumiendo el mando, y ya hablamos un poco de Josué anteriormente. Pero termina con en los campos de Moab, a punto de entrar a la tierra prometida para conquistarla, así junto con la repetición de la ley. Bien, la ley se repite para que el pueblo recuerde cómo debe vivir, y es maravilloso, es apasionante, es refrescante, inclusive para nosotros hoy, eh, tanta cantidad de siglos después, más de 30 siglos después, poder leer la ley. Y evidentemente para nosotros no es aplicable en un sentido literal. Sin embargo, extraer los principios y hacer un puente propósito con lo que vimos hoy día, pues encontramos en estos textos, así como en toda la escritura, esperanza de aprender quién es Dios y qué está haciendo en medio de nosotros. Pero nuestro tema hoy es poder hacer una síntesis de la narrativa, de la palabra clave que estamos usando en estos audios, en este breve curso. La narrativa donde entra en juego ahora en los libros históricos. Bien, cuando hablamos de libros históricos, hablamos de los libros después del Pentateuco, es decir, el Pentateuco está compuesto por los primeros 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, conocidos como la ley. Bien, de ahí surge y la narrativa va en toda la línea de la formación de la nación de Israel, desde su formación a partir de los hijos de Sem, hijo de Noé, bien, a través de Abraham y sus hijos, el tiempo en Egipto, la peregrinación por el desierto, hasta llegar a los campos de Moab. Los libros históricos vamos a encontrarlos a partir de Josué, el libro de Jueces, Ruth, los libros de Samuel, de Reyes, Crónicas, bien, son parte importante o lo que consideramos libros históricos. Particularmente me gusta entender el libro de Esdras, Nehemías, Esther como libros posexílicos. Bien, porque si bien es cierto, en el orden canónico encontramos a Esdras después de Segunda de Crónicas, hay un lapso considerable de tiempo entre un libro y otro. Así que vamos a colocarlos después del exilio. Bien, vamos a tener que hablar de Daniel, Jeremías, Lamentaciones en medio de estos libros. Bien, pero déjeme hacerle una pregunta. ¿Alguna vez usted se ha imaginado una Biblia que no incluyera, por ejemplo, las historias de Josué, de Sansón, de David, de Elías, ¿verdad? Eh, Quizá, y con todo el sentido del respeto y entendiéndose lo que estoy diciendo, sería quizá un tanto menos interesante el ver de cómo en la historia de la humanidad el Dios trascendente, el Dios inmanente, bien, tiene una relación personal con la humanidad. Cuando hablamos de un Dios trascendente, un Dios inmanente, hablamos de un Dios que se acerca, un Dios que está presente, pero también un Dios tan grande, tan distante, tan lejano que es imposible para nosotros dimensionar
su grandeza. Ahora, ¿a qué se refieren los libros históricos? Bueno, pensemos en que estos constituyen la segunda división del Antiguo Testamento, bien, que como decimos, comienza con Josué y termina con Esther para poder incluir estos posexílicos, bien, dentro de estos libros. Particularmente me gusta tomar Esdras, Nehemías, Esther como posexílicos, bien, así también como los últimos tres libros del Antiguo Testamento, últimos tres profetas, es decir, Ageo, Zacarías y Malaquías, como los profetas posexílicos, bien, que es importante marcar porque el cautiverio es importantísimo en esta transición. Bien, se llaman históricos porque en su contenido predomina la historia del pueblo del pacto, el pueblo de Israel. Bien, el Pentateuco, como mencionamos, comienza la historia sagrada, pero en parte también trata sobre legislación y por eso no se incluye aquí libros históricos. Tenemos algunas historias, por ejemplo, en el libro de los números, pero no tan predominantes como en los libros históricos. Bien, ahora estos libros narran la conquista de Canaán y el establecimiento de Israel en este país, en la tierra prometida, cómo van a florecer posteriormente, cómo decaen y se abre un tiempo tremendamente apóstata, bien, y también relatan el tema del cautiverio en Babilonia, que es trascendental en toda la teología y la fe, bien, así como la restauración a través de los libros postexílicos, ¿verdad?, que hemos mencionado, de Esdras, Nehemías, Esther, Ageo, Zacarías y Malaquías. Bien, estos libros históricos abarcan aproximadamente un periodo entre los 800 y los 1000 años, bien, desde la invasión efectuada por Josué en el siglo XV, antes de Cristo, o en el siglo XIII, aproximadamente entre el siglo XV y siglo XIII antes de Cristo, hasta el libro de Nehemías, bien, que es el último junto con Ageo, hablando cronológicamente, a mediados del siglo V antes de Cristo. Hoy han pasado ya 21 siglos después de Cristo, así que hablamos de unos 35 siglos desde que Josué llegó a la tierra prometida. Muy bien. Ahora, ¿por qué es importante considerar los libros históricos del Antiguo Testamento como un tema de estudio? Bien, creo que necesitamos refrescar y otra vez vamos a ser enfáticos en dos palabras que hemos mencionado constantemente, que tienen que ver con la narrativa, bien, esa historia que nace en Génesis 1:1 y que va desarrollándose a través de todo el Antiguo Testamento hasta tener su clímax, su parte alta, su parte, la cumbre de la historia, um, en la nación en el nacimiento de Cristo. Bien, el Mesías, el simiente de la mujer, aquel que puede reconciliarnos con Dios por su sacrificio en la cruz. Bien, ahora, ¿por qué estudiamos los libros históricos del Antiguo Testamento? Creo que hay algunas razones y por lo menos quiero destacar dos. Bien, en primer lugar, buena parte del resto de la Biblia quedaría incomprensible, sería incomprensible si no tuviéramos el relato histórico de Israel. Este complementa la historia contenida en el Pentateuco y hace comprensibles algunos salmos, algunos libros proféticos y también, por supuesto, verdades neotestamentarias. Las historias aquí comprendidas aclaran e iluminan, por ejemplo, quién fue el rey David. Bien, qué difícil sería leer en el Nuevo Testamento, eh, sería de mayor complejidad leer en el Nuevo Testamento acerca de un tal David o un tal Salomón, bien, que hablan como el rey, como el hombre fundamental, Salomón con su sabiduría, o los relatos de las conquistas de Josué, bien, sería pues una mención sin fundamento en el Nuevo Testamento. Sin embargo, cuando leemos el Nuevo Testamento encontramos referencias a David, Salomón, a los demás reyes, a Jezabel, por ejemplo, que es mencionada varias veces en el Nuevo Testamento, tenemos un fundamento histórico donde podemos argumentar y entender el Nuevo Testamento. Pero en segundo lugar, también tiene gran importancia porque Dios se ha revelado a través de su trato con el pueblo escogido. Bien, Dios no es una idea abstracta, es un ser concreto, un ser personal que obra a favor de los hombres que ponen su confianza en Él. Entonces, su personalidad, es decir, la personalidad de Dios, se pone de relieve en la relación con la humanidad y va trabajando con ellos a través de encuentros personales y sucesos históricos. Por eso es que es importante entender por qué estudiamos el Antiguo Testamento.
Lo estudiamos para iluminar el nuevo y también para conocer el carácter de Dios y cómo se ha revelado en otros tiempos con la humanidad. Por tanto, no es simplemente, y es un error que cometemos algunas de las iglesias y las personas que enseñamos, de entender el Antiguo Testamento solo como historias para niños, cuando hay un gran peso y fundamento teológico en las historias que encontramos en el Nuevo Testamento, perdón, en los libros históricos.